información limitada que ha dado el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, y básicamente lo que ha dicho es que la información preliminar que ellos tienen les indica que hay evidencias de que esta variante ya muy famosa del coronavirus del Reino Unido está asociada a un mayor nivel de mortalidad, ¿no? Pero en el mismo pronunciamiento, lo que han dicho las autoridades británicas es que estas evidencias que ellos están dando a conocer todavía no son muy fuertes como para, digamos, asegurar que es así, ¿no? Que esta variante es más mortal, o sea, genera más muertes. Esto es lo que ha dicho el principal asesor científico del gobierno, que se llama Patrick Wallace. Él ha especificado, digamos, que esto podría un poco explicar por qué hay una mayor cantidad de positivos a coronavirus, a diferencia de la primera ola que tuvo el Reino Unido. Ok, ok, genial lo que nos comentas. Para las personas que recién se están conectando, estamos tratando el tema del coronavirus justamente a partir de las declaraciones del primer ministro británico, indicando que hay indicios de que la nueva variante, justamente la que se ha encontrado en esta zona del mundo, la variante británica, es más letal. Y Gerson Collave, que es periodista del comercio especializado en ciencia, nos está explicando básicamente la información que tenemos hasta el momento. O sea, Gerson, para que la gente que no tenemos en estos momentos más de 800 personas escuchándonos, aún no hay nada concluyente sobre esta variante británica y sobre su letalidad, ¿cierto? ¿Es así? Sí, sí, en realidad, repito que lo que han dicho las autoridades británicas es que en ese momento también hay incertidumbre y lo que se espera es que hayan análisis, o, digamos, información más detallada, pero digamos que el ejemplo que han dado en este pronunciamiento es que si, por ejemplo, en los hombres mayores de 60 años, con la variante antigua, 10 de cada 1000 contagiados morían. Y con la nueva variante, esta cifra podría elevarse a entre 3 y 14 personas que morían por cada 1000 contagiados. Ahora, lo que sí han sido bastante claros es en especificar que las vacunas que se están aplicando actualmente sí serían efectivas, que no hay ningún indicio que indique que esto ha variado. Además que ya se han hecho algunas pruebas para determinar que en realidad la variante no tendría un papel muy importante en el efecto de las vacunas. Ok, Gerson, justamente vamos a hablar sobre, vamos a recomendar seis noticias, justamente esta es la primera del tema de la variante y otras cinco noticias sobre ciencia, ¿no? Básicamente para que la gente tenga la información de primera mano y te agradecemos tu presencia básicamente por eso. Gerson, la pregunta ahora es, estamos hablando de la variante británica, pero también hay una variante sudafricana, si no me equivoco, una variante brasileña y queríamos que nos detalles qué se sabe hasta ahora, qué sabe la ciencia hasta ahora sobre estas variantes. Bueno, lo que tendríamos que tener en cuenta primero es, según han explicado ya muchos investigadores y nosotros hemos recogido la versión de la explicación que ellos nos dan, es que lo primero que tenemos que entender es que los virus siempre mutan. Hay siempre mutaciones, que esto es normal, siempre sucede con el virus de la influenza y hay que entender que esto es común, esto es normal. Ahora, hay mutaciones que en conjunto pueden formar una nueva variante, ¿no? Una nueva variante que tiene algunas características que pueden hacer al virus, digamos, un poco diferente en algunos efectos que pueda tener. En este caso, la variante que está presente en 50 países, que es la variante británica, lo que se sabe es que es entre 30 y 70% más contagiosa. Ahora, eh, hay otras dos variantes de las que se habla mucho, es la sudamericana o la brasileña,
y la de Sudáfrica. En ambos casos, la información también es limitada y lo que se sabe sobre la sudafricana es que tendría algún efecto sobre la interacción con los anticuerpos, con algún un tipo de anticuerpos que se llaman los anticuerpos neutralizantes. Y debido a esta variación que ha habido, los investigadores están en este momento tratando de determinar si hay algún efecto con la eficacia de las vacunas. Sobre la variante brasileña, para resumir, lo que creen los investigadores es que es más contagiosa, ¿no? Pero todavía hay información limitada. Ahora, lo que siempre dicen los virólogos, los biólogos, es que las mutaciones, o sea, que el hecho de que haya estas tres mutaciones identificadas, no quiere decir que en otras partes del mundo no haya. O sea, esto quiere decir que en el Perú incluso puede haber más de una o una variante que pueda ser la predominante. Hoy la ministra Pilar Macetti ha confirmado que hay tres casos de la nueva variante, pero debido a que nuestro país no tiene un sistema de vigilancia genómica muy fuerte, muy extendido, no podemos determinar, digamos, a ciencia cierta que si hay una mayor cantidad o si hay más variantes, ¿no? Ok, Gerson, genial. Esta información es información que la prensa especializada en ciencias está recogiendo gracias a los especialistas, ¿no? No es información que nosotros nos estemos inventando, no es información que hayamos cogido de quizás una información viral, no, es información contrastada, es información de la ciencia, es información dada por especialistas. Eso quisiera de verdad aclararlo para que no haya ningún cuestionamiento sobre por qué se informa sobre esto y por qué estamos informando también sobre cada uno de estos detalles, ¿no? Bueno, el siguiente tema es el tema del Concitec. Esta semana tú entrevistaste al presidente del Concitec. Tengo entendido que es, primero que nos expliques qué es Concitec y que nos expliques ahora quién es el que lidera eh, este, este organismo, ¿no? Y básicamente entiendo que es un ingeniero egresado de la UNI con amplia experiencia en temas de ciencia y tecnología. Y también otro detalle importantísimo de tu nota es que él habló sobre esta propuesta que hubo de generar un ministerio de ciencia, ¿no? Y él mencionaba que hay dos inconvenientes precisos y él los mencionó. No sé si nos puedes detallar, por favor, sobre tu nota y qué te pareció, qué fue exactamente lo que nos dijo el presidente del CONCITEC. Sí, en realidad, primero, el CONCITEC es el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, que es el ente rector en ciencia, tecnología e innovación en el país, ¿no? O sea, es el ente que, en teoría, dirige todo el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Eh, el detalle es que conversamos con Benjamín Martí Corena, que es el presidente del CONCITEC, para hablar sobre la propuesta de ley que ellos están presentando o poniendo a debate para mejorar la gobernanza, ¿no? El manejo de la ciencia, tecnología e innovación para así, digamos, ponernos a la par de los otros países de la región, ¿no? O sea, el hecho es que el país está rezagado en cuanto a inversión y en cuanto a investigación científica. Y este proyecto de ley un poco lo que nos explicaba es lo que busca cambiar esto. Ahora, ellos lo que proponen en el proyecto de ley es la creación del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que además va a crear una serie de agencias y una secretaría que va a sustituir al CONCITEC, ¿no? Esta secretaría nacional va a estar adscrita o va a depender directamente de la presidencia del Consejo de Ministros. Y nosotros en la entrevista le preguntábamos al doctor Martí Corena, era por qué no ir por el lado de un ministerio de ciencia como algunos candidatos han propuesto, ¿no?
Sí. Y lo que él nos decía es lo que tú mencionabas, que hay dos principales eh, Razones, problemas, ¿no? Claro. inconvenientes muy serios que él veía en esto, ¿no? ¿Y cuál es el Y primero? sí, el primero de ellos es que, por ejemplo, en este momento el Concitec maneja poco presupuesto y maneja pocos proyectos de investigación. En ese sentido, lo que él nos explicaba es que se crearía un ministerio para que maneje poco, o sea, para que maneje algo muy, muy limitado, Exacto, ¿no? Y que en teoría esto apoyaría un poco a una mayor burocratización exacto. de la ciencia y tecnología e innovación. Lo Y segundo es sí, que al crearse un ministerio de ciencia, tecnología, de ciencia, lo que se podría hacer desde los otros ministerios es que cada vez que se hable de temas de ciencia o de innovación tecnológica, lo que se decide es mandar todo a este ministerio, cuando la idea en nuestro país y en otros países es que todos los ministerios y todos los institutos de investigación hagan investigación científica, ¿no? Entonces, esto también haría que el Ministerio de Ciencia se haga muy pequeño. Entonces, estos son los dos grandes factores que ellos consideraron, y es por eso que no estaban proponiendo crear un Ministerio de Ciencia y Tecnología. Pero lo que no quiere decir es que se esté descartando la idea, sino que lo que decían desde el Concitec es que no es el momento. exacto. Listo, entonces, ya tenemos las dos noticias que queremos, que le sugerimos, o noticias sobre ciencia que básicamente les sugerimos que tomen en cuenta, que lean, porque básicamente como siempre decimos, y es totalmente cierto, mejor informados tomamos mejores decisiones, ¿no? Y bueno, la tercera noticia que justamente vamos a tocar es el tema de las situaciones de riesgo, ¿no? Yo veía esta nota que se hizo en tecnología y ciencias y mencionabas que incluso hasta recibiendo el delivery hay una situación de riesgo no tan alta, pero sí de alguna manera hay que tomarlo en cuenta porque hay que tener la mascarilla, el distanciamiento social, lavado de manos constante, ¿no? Básicamente por la pandemia. Pero que nos cuentes esta lista, de dónde salió, quién la avala y cuáles son las situaciones de riesgo altas. Sí. Eh, lo que uno tiene que considerar cuando va a hacer cualquier actividad cotidiana son tres factores básicamente, que ya lo han explicado varios epidemiólogos y muchos y varios organismos internacionales. Uno es el lugar donde se realice la actividad, ¿no? Si es un lugar abierto o es un lugar cerrado. El segundo es el tiempo de exposición al virus, ¿no? O sea, si tú estás en un lugar abierto y estás poco tiempo, el riesgo de que tú te infectes es bajo, ¿no? Pero si estás en un lugar cerrado y con más gente, y si hay alguien que está infectado, estás más tiempo expuesto al virus. Y lo otro que es clave es si en estas situaciones, además, se usan o no las medidas de prevención, como el uso de mascarilla, la distancia social y la higiene. Entonces, un grupo de 14 expertos de la Asociación de Médicos de Texas y del Comité de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos elaboró una lista de posibles escenarios y los ha calificado en unos niveles de riesgo, ¿no? Y ellos en el nivel más bajo de riesgo, El delivery. sí, lo que detallaban era, por ejemplo, el nivel uno de riesgo muy bajo era, por ejemplo, recibir el delivery cuando uno pide, no sé, comida a domicilio u otras cosas. Lo otro es comprar comida para llevar, poner gasolina al auto o hacer algún deporte individual o de Gerson, pares distanciados. ¿y las Ujú. situaciones de riesgo muy alto cuáles son? Eso es, digamos, para comparar un poco con las situaciones de riesgo bajo. En estas que he mencionado, se puede identificar la situación, o sea, estas tres características, ¿no? Claro, Del otro lado,
en el nivel de riesgo muy alto, estamos en ir al gimnasio, ¿no? Que estás en un lugar cerrado y con más gente que está transpirando. Luego está ir a un parque de diversiones o al cine, que también es un lugar cerrado o que puede tener mucha gente. En otra posibilidad que estos expertos señalan es ir a un concierto de música o un estadio, también por el hecho de que hay mucha interacción, no hay mucha distancia social y las personas suelen cantar, por ejemplo, en los estadios o hablar muy fuerte por el sonido. Luego, asistir a un servicio religioso con más de 500 o más fieles, ¿no? Y lo otro es ir a un bar. Ok. Para ellos, estas situaciones eran las más riesgosas y las que debemos evitar de todas maneras. Genial, entonces ahí tenemos todas las indicaciones de cuáles son las situaciones de riesgo. Ya saben cómo ustedes controlar estas situaciones, ¿no? Básicamente el lavado de manos, el uso de mascarillas, el distanciamiento social son esenciales, ya lo saben, es cuestión de solamente aplicarlo y es que está en cada uno de nosotros. Bueno, el siguiente tema es un tema, creo que de los más comentados, que es el tema de la ivermectina, ¿no? Hay mucha gente que lo está usando, eso es innegable, pero quiero que nos cuentes qué información tienes de la mano de expertos, qué conclusiones, si es que las hay, sobre el uso de ivermectina en pacientes COVID o no COVID, ¿no? Porque mucha gente lo usa sin haber estado diagnosticado incluso. No sé qué nos puedas decir. Claro, en realidad el uso de ivermectina es, como mencionas, es muy extendido en el país y hay un debate grande entre algunos investigadores y otros o médicos que están a favor de su uso o no. Nosotros en este informe hemos un poco recogido el estado actual de la investigación que se está haciendo para determinar cuál es la eficacia de este medicamento antiparasitario para tratar el COVID-19. Un análisis de la evidencia disponible hasta el momento realizado por la Organización Panamericana de la Salud cita 14 ensayos clínicos que analizan la eficacia de este fármaco contra esta enfermedad. Y ellos lo que concluyen es que a pesar de que los resultados de 6 de estos estudios sugieren una reducción en la mortalidad con la ivermectina, con el uso de la ivermectina, la certeza en la evidencia, o sea, el nivel de certeza que te pueden ofrecer estos estudios realizados hasta este momento resulta muy baja, o sea, es muy baja, ¿no? Por limitaciones metodológicas o porque el número de participantes es muy pequeño y lo que ellos dicen es que se necesita más información procedente de estudios con un diseño adecuado para confirmar o descartar, digamos, estas conclusiones. Y lo que ellos recomiendan, bueno, la OPS y otros investigadores y organismos es que la ivermectina no debe usarse masivamente y su uso debe estar restringido a los ensayos clínicos, ¿no? Eh, y que en este momento, si bien hay algunos indicios, todavía no hay una evidencia fuerte que nos puede indicar que sí funciona. Y justamente yo destaco una declaración que te dio justo en esta nota que tú firmaste del doctor Taipe Rondán, ¿no? Él menciona, no es suficiente con que se hagan los ensayos clínicos, sino que es necesario esperar a que estos sean revisados por pares y que los estudios hayan sido bien hechos. Y eso es importante, ¿no? Hay estudios corriendo a nivel mundial, entiendo, los médicos están esperando de alguna manera la conclusión de estos estudios para de alguna manera tomar una decisión, pero es recomendable también indicar que este es un antiparasitario que en su eficacia que su acción para pacientes COVID no ha sido demostrado, no hay información concluyente y eso es importante. Es un antiparasitario que de alguna manera que se usa, y Gerson, tú nos puedes explicar primero para qué se usa y básicamente si es que se usa de una mala manera, también qué efectos secundarios puede haber.
Sí, en realidad este es un medicamento que comenzó a desarrollarse luego de una serie de investigaciones en la década del 70, que se detectó que este compuesto, que luego se llamaría ivermectina, tenía una acción antiparasitaria, o sea, combatía los parásitos. Luego ya se hizo una serie de estudios hacia el final de la década del 70, incluso con el apoyo de la OMS, porque se vio la posibilidad, había indicios de que podría tratar la oncocercosis en humanos, que es o también conocida como la ceguera de los ríos, que afecta que es una enfermedad que afecta a la piel y puede incluso causar la ceguera, y que era muy presente en África y América en esa década, ¿no? Hace varias décadas. Luego de haberse probado ya uso antiparasitario, su eficacia y su seguridad para estas condiciones causadas por parásitos, su uso ha sido extendido, se conoce que es relativamente segura, pero digamos que en cambio a lo que dicen, contrariamente a lo que dicen de que no hay efectos secundarios, en realidad la ivermectina sí tiene efectos secundarios que ya han sido citados por organismos como la FDA, que hablan de, por ejemplo, no sé, por ejemplo, lo que nosotros mencionábamos es efectos como el sapullido, náuseas, vómitos, diarrea, dolor, hinchazón de rostro o extremidades, incluso convulsiones. Si bien estos efectos secundarios son muy, digamos, escasos, lo que dicen algunos investigadores es que estos efectos secundarios han sido medidos en pacientes con estas condiciones, pero no para pacientes con COVID. Digamos, no se puede extrapolar estos efectos secundarios, incluso podrían ser mayores, ya que se sabe que para que la ivermectina haga efecto, la dosis debería ser mucho, mucho mayor. Entonces, todavía estos detalles están en investigación, y es por eso que la mayoría de investigadores están esperando a tener, digamos, datos más fuertes para poder llegar a una conclusión sobre si es efectivo o no para el COVID-19. Genial, estamos resumiendo para ustedes 6 noticias sobre ciencia que deberían tomar en consideración. Básicamente hago un recuento, ¿no? Ya estamos en la número 4. Primero hemos hablado sobre las nuevas variantes, principalmente la variante británica, porque el primer ministro británico ha indicado que hay indicios de que la variante encontrada en esta parte del mundo sería más letal. Hemos hablado también sobre la variante sudafricana, la variante brasileña. Hemos hablado sobre la entrevista que le hizo Gerson al presidente de Concitec, y él indicaba, ¿no? ¿Por qué no sería conveniente un Ministerio de Ciencia en estos momentos? Hemos hablado sobre las situaciones de riesgo, recoger el delivery, jugar fútbol, ir a un restaurante a comer. Indican también situaciones de riesgo y están en cada uno en un nivel de acuerdo a unos expertos que han hecho una lista interesante que lo encuentran en el comercio. Hemos hablado ahora, justo acabamos de terminar, sobre la ivermectina, lo que sabe la ciencia, qué es exactamente este medicamento. Vamos con el quinto y ya el penúltimo tema, Gerson, el COVID y riesgo sobre los hombres. No entiendo que el COVID afecta, según los números que se tienen, está afectando mucho más a los hombres que a las mujeres. ¿Por qué se da esto? Sí, esta es una de las grandes preguntas, ¿no? Según nos explicaban algunos investigadores, de por qué las cifras a nivel mundial, con algunas variaciones, mostraban que había un mayor riesgo de morir para los hombres que para las mujeres, ¿no? Principalmente ya en las personas mayores de 60 años. Y los investigadores han estado tratando de responder esta pregunta, y esta semana se ha publicado un artículo en la revista Science de investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Yale, y ellos dan algunas pistas sobre por qué sucedería esto. Y a manera resumida, lo que ellos dicen es que
esta diferencia se explicaría por factores genéticos y hormonales, ¿no? Lo que ellos dicen es que, por ejemplo, la, la, la respuesta antiviral, o sea, el hecho de cómo responde el organismo ante una infección viral, es muy distinta y es más robusta en las mujeres. Eso ya se sabe. Por ejemplo, en el caso de las personas que viven con VIH, los que tienen mayor carga viral son los varones, a diferencia de las mujeres, ¿no? Y ellos extrapolaban un poco esta explicación y decían que esto podría explicar un poco por qué los varones con COVID también tienen una carga viral más alta. Y lo otro es que las diferencias hormonales entre varones y mujeres, lo que parece indicar es que el comportamiento o las hormonas que tienen las mujeres, particularmente de ellas, pueden ayudar a que el organismo responda de una manera más eficiente frente al coronavirus. Ahora, lo que ellos sí aclaran es que se necesita una mayor investigación para entender a profundidad cómo cómo en realidad funciona y por qué hay esta diferencia, ¿no? Eso es, digamos, lo que ellos han publicado son indicios para poder comenzar a seguir investigando, ¿no? Ok, Gerson, genial, genial ese detalle que nos das. Ahora vamos con el tema de las vacunas, ¿no? Que es un tema también que se ha comentado ya desde que se anunció que el primer lote de vacunas de 1 millón iba a llegar en este mes de enero. Faltan 8 días para que termine el mes de enero. Esperamos que se concrete la llegada. Entendemos que ya podrían llegar en cualquier momento. Vi unas declaraciones de un representante del gobierno por la mañana. Ahora unas declaraciones también de la ministra Massetti, que básicamente indica sobre el tema de la llegada de las vacunas que pueden encontrarla dentro del comercio, ¿no? Justamente hiciste una nota también, Gerson, sobre cuál sería el camino que marca la ciencia para para que tengamos una vacunación efectiva, ¿no? Teniendo en cuenta que sería la vacunación, la mayor vacunación en la historia del Perú. Claro. Eh, eh, Nosotros hemos cubierto, digamos, hemos tratado de explicar cuáles son todos estos obstáculos a poder superar eh, en esta campaña de vacunación masiva que es tal vez la mayor de la historia del país, según nos dicen los investigadores y los expertos en inmunizaciones. Lo que todos destacan es que el Perú tiene experiencia en campañas de inmunizaciones. Al año se vacunan millones de niños, también adultos mayores. Digamos, la experiencia del país es importante en ese sentido, en vacunación para niños y vacunación para adultos mayores, tanto en postas, o sea, centros de atención primaria o en escuelas. La diferencia es que con este programa, con la campaña de vacunación actual con el COVID, es uno que se va a realizar en un contexto de pandemia, ¿no? Y eso implica que se debe evitar el hecho de que la vacunación en sí se convierta en un foco de infección. Y lo segundo es que esto incluye a todo el país, ¿no? O sea, a las personas de todas las edades. Y en ese sentido, nosotros hemos hablado con Ángela Huyen, que es una médica peruana y asesora en políticas de salud de Médicos Sin Fronteras, que ha trabajado, que es experta en enfermedades tropicales e infecciosas, y ella ha trabajado en programas de inmunización en Haití y en República del Congo, y ella nos detallaba siete factores que nosotros como país debemos tomar en consideración. Dinos tres, ¿ah? Dinos tres para que la gente pueda Sí, entrar sí. y leer al detalle, por favor. Dinos tres lo que... Lo primero es que se necesita identificar y priorizar las poblaciones más vulnerables.
¿no? Lo primero es, obviamente, los médicos de primera línea, o sea, las personas que están en primera línea, que son los médicos, los policías, porque ellos son los que nos cuidan durante la pandemia. Y lo segundo es priorizar no solo a los pacientes crónicos o adultos mayores o personas con obesidad, sino a las personas que viven en situación de pobreza o personas migrantes que también están en situación vulnerable. Eso es un factor que ella nos explicaba. Lo otro es el hecho de dónde, ¿no? O sea, dónde se va a distribuir, si podría, el hecho de que la vacuna de Sinopharm no exija unos niveles tan altos de cadena de frío, o niveles especializados. Eso nos ayuda a su distribución, que la distribución podría hacerse hasta en centros de atención primaria, ¿no? Y el hecho es, además, que la experiencia que tiene el país en el manejo de vacunas es muy similar a la vacuna que va a llegar al Perú ahora, se espera antes de fin de mes, ¿no? Y hay una serie de factores también sobre el seguimiento de los efectos adversos que se pueden presentar tal vez en algunas personas y sobre el hecho de implementar un sistema donde se pueda registrar quienes se han vacunado para que no haya digamos, una duplicidad en dosis y utilizar, digamos, la tecnología para ayudarnos en esta campaña, ¿no? Esto solamente es unos cuantos de los factores que ella nos explicaba y hay muchos más en la nota. La nota la pueden encontrar en la página de Tecnología y Ciencias del Comercio. Ahí está como nota abridora de la sección. Gerson, algo que quería agregar es que en algunos países ya está faltando hasta jeringas, ¿no? Y es como que complicado ver esa situación en algunos países. Esperemos que se estén tomando las medidas para evitar esos contratiempos, ¿no? Gerson, bueno, hemos dado una recomendación de 6 noticias sobre ciencia, información que ha sido facilitada por expertos. Esperemos que la tomen, como siempre digo, ¿no? Es importante que ustedes tomen la información de fuentes confiables para evitar este tema de la desinformación que justamente en estos momentos está tan, pero tan en boga, ¿no? Gerson, quiero darte el pase ahora si quieres agregar algo o subrayar algo, por favor, adelante. Sí, lo que siempre nos destacan a nosotros los investigadores, ¿no? Que es mantener las medidas de seguridad, cuidarnos mientras podemos llegar a acceder a la vacuna y entender que con la vacuna no se acaba todo, al menos por un tiempo. Y es importante entender que todos debemos recibir la vacuna porque esa también es otra barrera, ¿no? Mientras ¿por qué a la mayoría no nos da sarampión o polio? Incluso si no tenemos la vacuna, es porque los otros funcionan como una barrera. Y eso es lo que debemos entender, digamos, de comenzar a pensar un poco más en comunidad, que es lo que están destacando los organismos internacionales y que debemos tratar de esperar, ¿no? Genial, Gerson, te agradezco tu tiempo, todo lo que nos has ayudado a entender a través de tus notas, la información que tenemos en Tecnología y Ciencias del Comercio. Bueno, ha sido un gusto, gracias a todos ustedes por habernos acompañado. He visto que hemos tenido más de mil personas conectadas. Les agradecemos mucho que estén ahí atentos a la información y que confíen en la cobertura minuto a minuto del comercio. Mi nombre es Martín Tumay, les agradezco nuevamente. Nada, Gerson, cuídate también y nos vemos pronto. Chao, chao.